Queridos hermanos, el tema nuevamente, el poder del Evangelio. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a dar unos 10-15 segundos para que tenga tiempo de buscar la lectura. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El poder del Evangelio. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a reflexionar un poco sobre esta palabra. Fíjense algo que estaba leyendo ayer y hoy un poco la Biblia y me puse a leer el libro de Romanos, esa carta a los romanos del apóstol Pablo, y allí se deja ver en esa carta, queridos hermanos, que él escribe a los romanos, que era un pueblo completamente impío, queridos hermanos, lleno de múltiples pecados, llenos de idolatría, llenos de homosexualismo, donde tenían relaciones mujeres con mujeres, hombres con hombres, padres con hijos, hermanos con hermanas. Aquello era terrible, queridos hermanos, llenos de pecados por todos lados de ese pueblo romano, como la mayoría de los pueblos impíos, de los pueblos idólatras. Y el Señor me puso en mi mente esta palabra, el poder del Evangelio. Fíjense lo que dice el apóstol, lo voy a volver a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, le dice a los romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, tenemos que creer en el Evangelio, y dice que es poder de Dios para salvación. Es la forma de salvarnos, queridos hermanos. Y ahí está la base principal de la importancia de estas palabras del apóstol, del poder que tiene el Evangelio. Dice que es poder de Dios para salvación. ¿De quién? Del que cree en el Evangelio. Dice que primeramente para el judío, ¿verdad? Y también al griego, o sea, a los gentiles, a los que no eran judíos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjense que es una revelación de Dios. Por eso no cualquiera recibe la palabra, no cualquiera quiere recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es una entrega de Dios. Por su infinita misericordia, Él nos tocó y nos llamó y nos permitió esa revelación que es el Evangelio, para que nosotros, por fe que Él mismo nos la dio, Dios nos permite creer en el Evangelio y creer en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dice acá, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe es que vivimos, queridos hermanos. La fe que nos la da el Creador, nuestro Padre Creador, el Santo de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el mismo Dios que acompañó a Moisés en esa gran tarea de sacar al pueblo de Egipto, queridos hermanos. Ese es el que nos da la fe,
y por revelación nos permite creer en el Evangelio. Los que están en el mundo andan perdidos, hermanos. Y como dice la palabra, para ellos esto es locura, el Evangelio. Es locura porque no creen. El Señor no les ha revelado nada. Y por eso se mofan y se burlan del Evangelio. Y por no aceptar a nuestro Señor Jesucristo, ellos ya están condenados, dice la palabra. Porque el que no acepte a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ya dice la palabra que Él mismo está condenado. Ahora, nosotros hemos sido bendecidos, hermanos. Hemos sido bendecidos porque el Señor, el Creador de todo, del cielo y la tierra, de las estrellas, del universo, de todo lo que está en el mar, de todo lo que está en el agua, de todo lo que está en el cielo, de todos los animales, de todo lo que vemos y lo que no vemos también, lo visible y lo invisible. Lo invisible es lo espiritual, hermanos. Ese Señor creador de todo, como le dijo al padre Moisés, cuando Moisés le preguntó: Señor, ¿pero qué le voy a decir al pueblo cuando vaya en tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Le dijo: dile que yo soy el que soy. Ese es el Dios de Israel, hermanos. Y Él es el que nos ha entregado esa revelación. Y es un regalo que no podemos pagarlo, hermanos. No podemos pagarlo. Y por eso debemos seguir adelante en fe, pidiéndole al Señor todos los días que nos dé fortaleza para seguir adelante en este mundo que se está cayendo a pedazos, queridos hermanos. Cada día vemos que está más descompuesto el mundo. Por donde uno anda, por cualquier ciudad que uno anda, por cualquier sitio donde se mueva, uno lo que ve es pecado, hermanos, por todos lados. Por todos lados se ve el pecado de diferentes maneras. Droga, alcohol, cigarro, prostitución. Puro diablo, hermanos, puro diablo suelto. Chismes, destrucción de los hermanos, unos hermanos contra otros, gente que pelea por aquí, gente que pelea por allá, accidentes de tránsito. Una loquera total, hermanos. Es terrible lo que ve uno en el mundo, hermanos. Todos los días. Cada vez que uno sale a la calle a hacer algo, uno dice: Dios, pero esto, ¿cómo se resuelve esto? Solamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón. Y allí está gran parte de la clave del problema que hay en la humanidad. Que la gran mayoría de la humanidad, muchos no conocen la palabra, no conocen de nuestro Señor Jesucristo, y otros que han escuchado de Él no lo quieren aceptar, hermanos. No lo quieren recibir. Nosotros somos como yo le digo a la pastora, nosotros somos como un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que el Señor se ha reservado para los últimos tiempos. Somos un remanente, hermanos, y debemos estar conscientes de eso cada día más y trabajar en función de eso, unidos a través de ¿qué? De la palabra, del Evangelio. Dejar la discusión entre nosotros, hermanos. Dejar la discusión con nuestros familiares, con nuestros seres más próximos. Dejar esas riñas intestinales, hermanos. Sacar desde el fondo de nuestro corazón cualquier amargura, cualquier raíz de resentimiento, cualquier reseña del enemigo que nos quiera atacar y que nos quiera meter malos pensamientos de cualquier hermano, de cualquier hermana. Nosotros no debemos estar en eso, queridos hermanos, porque esa es parte del poder del Evangelio. El Evangelio nos transforma, queridos hermanos. Voy a leer aquí un pequeño resumen que saqué sobre qué es el Evangelio. Aquí primero, el poder del Evangelio es la idea de que el Evangelio de Jesús es un mensaje de Dios que tiene el poder de salvar a las personas. Ese es el contenido más grande del Evangelio, la salvación, queridos hermanos.
que por el inmenso amor que tiene el Creador, nos mandó la palabra a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que tiene poder para salvar a las personas. ¿A cuáles personas va a salvar el Evangelio? A las que hemos recibido al Señor, a las que nos hemos arrepentido, a las que nos hemos entregado al Señor completamente. Y Él ha tomado el control de nuestras vidas, queridos hermanos, a través del Consolador, del Espíritu Santo, queridos hermanos. Ese es el que nos da la paz, ese es el que nos redarguye de pecado, el que nos sana, el que nos purifica con ese fuego sanador, queridos hermanos. Entonces, el primer objetivo y gran objetivo del Evangelio es la salvación. ¿A través de qué? De la palabra de Dios que nos trajo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Otra parte del Evangelio. El Evangelio se basa en la idea de que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Efectivamente, hermanos, el Cordero de la Pascua, como se le dice también, el Cordero. ¿Se acuerdan cuando el padre de la fe, el padre Abraham, fue a sacrificar a su hijo y lo subió en aquella montaña, hizo un altar, colocó la leña, amarró al muchacho, a Isaac, y cuando ya le iba a clavar el cuchillo, el ángel del Señor le dijo: detente, detente, Abraham, no le hagas daño al muchacho, no le hagas daño a tu hijo. Abraham vio a la parte de atrás y vio un cordero. Ese es el Cordero ahora, el Cordero que nos envió el Señor, el Creador, a su Hijo, el Cordero de la Pascua, el Cordero inocente, que vino por nosotros, queridos hermanos. Vino a morir por los pecados de la humanidad, por los pecados de todos nosotros, queridos hermanos. Y ese extraordinario regalo, ese inmesurable regalo, queridos hermanos, que no lo podemos medir, no tenemos ninguna forma de medir ese sacrificio. Ese lo mandó el Señor por nosotros, queridos hermanos, y no debemos perder ese regalo tan hermoso que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que hizo por nosotros, queridos hermanos. El poder del Evangelio se manifiesta en la conversión de las personas, incluso de los más pecadores. Así es, hermanos. El Evangelio nos hace convertir. Cuando lo atesoramos realmente en nuestro corazón, el Evangelio tiene ese poder de transformarnos la vida, de cambiarnos, de ver las cosas de manera diferente, de abrirnos los ojos espirituales y los oídos espirituales a través del Espíritu Santo, queridos hermanos. Así como hizo nuestro Señor Jesucristo, que envió al Espíritu Santo a ese aposento alto donde estaban reunidos los apóstoles y recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas terrenales de las que estaban allí. Hablaron árabe, griego, arameo, latín y otras lenguas africanas, griego, y todos se quedaban sorprendidos. Ese es el poder del Evangelio, queridos hermanos. El poder de la palabra de Dios, porque es revelación de Dios. Por eso el Evangelio nos convierte en verdad. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, el Evangelio nos convierte a través del Espíritu Santo. Fíjense algo aquí en el punto 3. El apóstol Pablo experimentó el poder del Evangelio en su vida y se dio cuenta de que el Evangelio era
un poder de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo experimentó, al igual nosotros, queridos hermanos, estamos experimentando todos los días cambios. El Señor nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de noticias, a través de hechos que ocurren. Él nos está hablando permanentemente, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido tocados por el Evangelio. Y ese es el poder del Evangelio que estoy hablando en este momento. Ese poder que se comunica con nosotros y que estamos experimentando, al igual que el apóstol Pablo, todos los días estamos experimentando el poder del Evangelio, que es el poder de Dios. Mira, acá en el punto 4, algunos versículos de la Biblia que hablan del poder del Evangelio son, bueno, ya lo leí, ¿verdad? El de Romanos capítulo 1, 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el que no cree ya está perdido, ya está condenado, hermanos. Por eso es importante que empecemos definitivamente a llevar el Evangelio a diferentes personas, queridos hermanos, a diferentes lugares donde podamos ir, donde estemos trabajando, donde estemos haciendo el mercado, al que se nos atraviese, darle parte de la palabra, queridos hermanos. Esa es parte del mensaje que trae el Evangelio. Fíjense acá, vamos a buscar acá en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 23. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a dar unos 20 segundos para conseguir la lectura. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 23. ...16 al 23... Primera de Corintios 9... del 16 al 23... dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Fíjense, debo hacerlo de buena voluntad, anunciar el Evangelio. Y dice la palabra: recompensa tendré. Tendremos una recompensa, queridos hermanos. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Sí? La idea es ganar almas para Cristo, almas para Cristo. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, el apóstol Pablo se va adaptando a los judíos que están bajo la ley y a los gentiles que no están bajo la ley, todos para ganarlos a Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces la clave es buscar a las almas, queridos hermanos, y bajar a ese nivel.
educativo, de instrucción, de clase social, para ganar almas para Jesucristo, queridos hermanos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Sí? Fíjense, la motivación de Pablo, ¿cuál era? El Evangelio, para hacerse copartícipe de él, de nuestro Señor Jesucristo, para llevar el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, voy a leer aquí un momento. Hay muchos versículos, queridos hermanos, que hablan sobre el poder del Evangelio. Más o menos por aquí habían 70 versículos. La mayoría están en el Nuevo Testamento, pero hay muchos versículos que hablan sobre el poder del Evangelio y qué representa el Evangelio. Voy a leer algunos. Acá fíjense, acá en el Antiguo Testamento, en Isaías 53:5, vamos a buscarlo un momento. Recordemos que el libro de Isaías, en el capítulo 53, él habla mucho sobre el Mesías, cómo iba a sufrir el Mesías, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a ser muerto. Vamos a leer Isaías 53:5. Fíjense lo que dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos trajo el Evangelio. Fíjense como dice, molido por nuestros pecados. Al Señor lo molieron a palo, queridos hermanos, con tantos golpes que le dieron, con tantos latigazos que le dieron, queridos hermanos. Por eso él ya no podía llevar el madero. Él no tenía fuerza ni para caminar, físicamente hablando. Y eso es parte de lo que dice aquí el profeta Isaías, que iba a ser molido por nuestros pecados, porque él iba a asumir los pecados de todo el mundo, de los pecadores, queridos hermanos. Y era una carga muy enorme, muy enorme. Fíjense, vamos a buscar aquí en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a dar unos 15 segundos para buscar la lectura. Efesios capítulo 2, queridos hermanos, versículos del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, queridos hermanos, por la gracia de Dios. Anteriormente era por la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero Pascual, Él lleva a cabo el sacrificio de entregarse en la cruz. Y ese es el nuevo pacto, queridos hermanos. Y allí somos salvos no por la ley de Moisés, sino por el nuevo pacto, el pacto de su sangre. Y el pacto es creer en Él de corazón, con fe que es un don de Dios, ¿sí? Y no somos salvos por obra, como muchas religiones lo dicen, que son salvos por obra. No, realmente la palabra dice que somos salvos por medio de la fe. ¿De la fe qué? En nuestro Señor Jesucristo. En creer que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó por el poder de Dios. Y fue a salvarnos a nosotros.
Esa es la fe que debemos tener, queridos hermanos. Y por esa fe es que somos salvos. ¿Sí? Fíjense, vamos a buscar en Primera de Corintios. Aquí en Corintios vamos a leer varios versículos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Fíjense lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjense lo que estábamos hablando, que para los que andan en el mundo, la palabra, el evangelio, es locura. ¿Sí? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que andan en el mundo, hermanos, andan en tinieblas, andan perdidos. Y para ellos, esto es locura lo que nosotros hacemos. Seguir el evangelio, seguir el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él con fe. Y eso es lo que nos llena a nosotros. Pero ellos dicen que nosotros estamos locos. Aquí lo dice claramente. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios, queridos hermanos. Fíjense, aquí en la primera carta a los Corintios, en el mismo capítulo 1, versículo 24, dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense, el poder de Dios presente en Cristo Jesús, ¿verdad? El ungido de Dios, el elegido por Dios, con el poder de Dios. ¿Ah? Poder y sabiduría de Dios. Y fue lo que Él nos trajo, queridos hermanos. Y nos lo dejó en el Evangelio. Por eso Él dice que busquemos la santidad porque Él es santo. Y debemos buscar después de la santidad la perfección. Pero el primer nivel que debemos buscar es la santidad, queridos hermanos. La santidad del ejemplo de Jesucristo, que Él nos la dejó acá en la tierra. Vamos a buscar en la primera carta a los Corintios. Vamos a seguir en la primera carta a los Corintios. Tengo varios versículos de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. 3:9. Primera de Corintios 3:9. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjense, dice el apóstol, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quiénes somos colaboradores? Los que tenemos un ministerio, queridos hermanos. Los que el Señor nos llamó para un ministerio. Sea el ministerio de alabanza, sea el ministerio de ayuda, sea el ministerio de evangelizar, sea el ministerio de predicar, sea el ministerio de servir en la iglesia de alguna manera. Es un ministerio. Y dice que somos, la palabra dice así, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, los otros que no tienen ministerio, los que van a escuchar la palabra, ellos son labranza de Dios y edificio de Dios. Labranza de Dios, queridos hermanos, es esa tierra fértil que nuestro Señor Jesucristo les explicó a los apóstoles con la parábola del sembrador, ese que arrojó la semilla, ¿se acuerdan? Y la semilla solamente dio fruto cuando cayó en buena tierra, cuando cayó en las rocas, cuando cayó dentro de los espinos, cuando cayó al borde de la carretera. Esa semilla no dio frutos, solamente la dio cuando cayó en tierra fértil. Entonces fíjense, acá dice, y vosotros sois labranza de Dios. Esa es la buena tierra, queridos hermanos, esa tierra fértil,
donde cae la semilla que es la palabra, el evangelio, y da buenos frutos. Ahora tenemos que ver qué fruto estamos dando nosotros, queridos hermanos. Cada uno se debe preguntar en la intimidad con el Señor, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué frutos estoy dando? ¿Qué frutos quieres que yo dé? Preguntarle al Señor. Eso es lo que debemos, queridos hermanos. Vamos a seguir en la primera carta a los Corintios. Ahora vamos al capítulo 15, queridos hermanos. Capítulo 15. Versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Así dice la palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa esta! Fíjense lo que dice, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo aquí. Además os declaro, él hace una declaración. Hermanos, le está hablando a los hermanos de la iglesia, no le está hablando a cualquiera por ahí en la calle, no, los hermanos que escuchan la palabra. Fíjense, el evangelio que os he predicado, primero él predica, el cual también recibisteis. Los hermanos escuchan la prédica y reciben el evangelio, la palabra, ¿sí? En el cual también perseveráis. Debemos escuchar la palabra y perseverar en la palabra. Por eso cuando yo doy las prédicas, yo les digo que atesoren la palabra, que la pongan en práctica. O sea, que perseveren en la palabra. Fíjense, el evangelio que os he predicado, en el cual también percibisteis, ¿verdad? Lo reciben. Perseveráis. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sí? Retienen la palabra, sois salvos. Si no creísteis en vano. Fíjense, si no, la palabra no produce frutos, queridos hermanos. Esa es la clave. Por eso insistimos tanto, queridos hermanos, que hay que abrir el corazón. Y cuando vayamos al servicio, cuando estemos en el servicio, tenemos que estar en el servicio. No podemos estar viendo el teléfono, hermanos. Y no podemos estar por allá atrás, en el otro salón, prácticamente, sin escuchar la palabra, conversando con el otro hermano que está al lado. No vamos a conversar, hermanos, vamos a estar pendiente de la palabra, que es la que nos alimenta el alma y el espíritu. Porque vamos a la iglesia a eso, a buscar la palabra, ese alimento que nos fortalece cada día, que captamos por los oídos, por los ojos, y que el Señor nos lleva a través del predicador que está allá, parado ahí en el altar, haciendo un esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo, hermanos. Hay que invertir tiempo, leer, documentarse, investigar, tener la presencia del Señor permanente. Tener la presencia, hermanos, para poder llevar la palabra a ustedes. Por eso no debemos desperdiciar el servicio. No debemos dejar de prestar atención a la palabra. Estar atentos, debemos sentarnos ahí en los primeros puestos. Estar atentos, oír la palabra y entregarle el corazón al Señor. Y el Señor cada día nos va a ir dando más revelación, nos va a ir dando más palabra. Y nos va a ir transformando cada día más, con más fuerza a través del Espíritu Santo. Vamos a buscar aquí, queridos hermanos, en la primera carta a los Corintios. Seguimos en la primera carta a los Corintios, 15:3, ahí mismo, 15:3. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por eso el Mesías vino a cumplir las Escrituras, queridos hermanos. Todas esas profecías de los profetas
Él vino para que se cumplieran esas profecías, queridos hermanos. Y eso no lo podemos desperdiciar, hermanos. Ese regalo tan bello que nos mandó el Creador, que fue a su Hijo, a morir por nosotros, queridos hermanos, a morir por nuestros pecados y a liberarnos, queridos hermanos, conforme a qué, a las escrituras del Antiguo Testamento, porque ahí es que están reflejadas las profecías sobre el Mesías y sobre el final de los tiempos también. Pero estamos hablando en este caso del poder del Evangelio. ¿Por qué debemos prestarle atención a la palabra? Por lo poderoso del Evangelio, queridos hermanos. No debemos perder eso, bajo ningún concepto, ni por trabajo, ni por tiempo, ni por cansancio. No hay excusa para perder el Evangelio, porque ese es el único que nos puede salvar, el Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos acá en la primera carta a los Corintios, igual en la primera carta, capítulo 15, versículo 27. Dice acá: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a nuestro Señor Jesucristo, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. Es el único que está fuera de eso, pero todo lo demás está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a buscar aquí en la segunda carta a los Corintios, para seguir acá en los Corintios. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, vamos a dar 10 segundos para buscar esto, 10-15 segundos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, queridos hermanos. ¿Sí? Ya lo conseguimos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder es de Dios, queridos hermanos. Todo lo que logremos nosotros hacer a través del Evangelio es por el poder de Dios, no es por el poder de nosotros. Nosotros solamente somos una vasija, como dice aquí el apóstol, una vasija, unos vasos de barro, ¿verdad? Debemos ser vasijas limpias, queridos hermanos, mantenernos limpios para el Señor, para que la presencia permanente del Espíritu Santo esté morando dentro de nosotros, queridos hermanos. Y ese es el que nos da el poder para llevar el Evangelio a otras personas que lo quieran oír y que anden perdidas en el mundo, queridos hermanos. Mira, vamos un momento acá a Romanos, la carta a los Romanos, es donde partimos. Esa carta hermosa que le escribe el apóstol Pablo al pueblo de Roma, a los romanos que se reunían en sus casas, así como lo hacemos nosotros los viernes, que nos reunimos en las casas. Así surgió la iglesia en Roma, en el antiguo imperio romano. Surgió en reuniones en las casas de los cristianos, de los primeros cristianos. Fíjense, vamos a leer aquí Romanos 8.1. Romanos 8.1, queridos hermanos. Romanos 8.1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué palabra tan poderosa esta, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si andamos en Cristo Jesús, andamos en el Espíritu, hermanos. No andamos en la carne. Por eso no debemos andar pendientes de las cosas del mundo. Tenemos que andar primero pendientes de las cosas de Dios, de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es parte del poder del Evangelio.
Porque si de verdad el Evangelio nos ha tocado la palabra, ya el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y vamos a andar en la presencia permanente del Señor. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no seremos condenados, queridos hermanos, si andamos en la presencia de Cristo Jesús y no andamos en las cosas de la carne. ¿Ven lo importante, no? Lo importante de lo que estamos diciendo, de lo que está acá en este versículo de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debemos preguntarnos eso, hermanos, en intimidad con el Señor. ¿Andamos en Cristo Jesús o andamos en la carne? ¿Ah? Buena pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Andamos en Cristo Jesús o andamos en la carne? Bueno, vamos acá. Romanos 15:29. Romanos 15:29. Romanos 15:29. ¿Sí? Dice así. Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es una bendición, hermanos. Una bendición. ¿Por qué? Porque nos saca del mundo, nos saca del pecado y nos vuelve a la vida. Nos quita la cadena. Por eso el Señor dijo, la verdad os hará libres. Y es eso. ¿Libres de qué? Del pecado, hermanos. Amén, amén. Libres del pecado. Esa es la importancia del Evangelio, el poder del Evangelio. ¿Sí? Mira. Fíjense acá. En el libro de Hechos. Hechos, queridos hermanos. Libro de Hechos. ¿Sí? Vamos a buscar libro de Hechos 13:47. 13:47, hermanos. Ya lo tenemos. Hechos 13:47. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjense la misión que nos da el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles, los que andan perdidos, hermanos, los que andan perdidos en las tinieblas. El Señor nos colocó como luz y debemos darle el Evangelio, llevarle la palabra. Dice acá, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí ven? Él nos da esa misión de ser también llevadores de la salvación. ¿A través de qué? Del Evangelio, del poder del Evangelio, hermanos. Que es lo que estamos hablando, el poder del Evangelio. ¿Sí? En el mismo libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. 20:24. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Fíjense que acá, amén, amén, amén. Fíjense que acá el apóstol dice que no hace caso de ninguna cosa, o sea, de lo del mundo, pues no hace caso de ninguna cosa del mundo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él ya no le interesaba su vida. Él lo que quería era acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios.
esa fe que nos dio, queridos hermanos, ese perdón, esa salvación a través de la gracia. La gracia es el favor inmerecido, ese favor que nos dio el Señor a través de la fe que no lo merecíamos. Y Él, por su gracia, por su infinita misericordia, nos dio el perdón. ¿A través de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el poder del Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Él es la palabra, el alfa y el omega, como dice la palabra, el principio y el fin. Él es todo, Él abarca todo, queridos hermanos, toda la creación de todo. Fíjense acá, vamos a buscar en Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ya la tenemos. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso, hermanos, esta palabra. Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Hermanos, somos escogidos por el Señor. No podemos perder esta hermosa oportunidad que nos dio el Señor. Él nos llamó con un propósito, hermanos. No debemos perder esto precioso que nos dio el Señor. Fíjense, soy linaje escogido. El Señor nos escogió a nosotros. Real sacerdocio. Imagínense, real sacerdocio. Nos está colocando entre reyes el Señor. Real sacerdocio. Nación santa. Por eso debemos seguir buscando la santidad, hermanos. Ese remanente que somos nosotros, de los gentiles, así lo creo yo. Debemos seguir buscando la santidad, hermanos. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo y el Señor nos compró con su sangre. Él nos compró, hermanos, con su preciosa sangre. Y esa es parte de la revelación que el Señor nos da. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? Del Evangelio. De ese Evangelio precioso que nos dejó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, queridos hermanos. En esos 4 evangelios poderosos que están allí. Entonces nos dice que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. A Jesús, a Yeshua, como dicen los hebreos, Yeshua HaMashiach, el Mesías, Jesús, el que vino a salvarnos, queridos hermanos. No perdamos ese tesoro. Fíjense acá, vamos a buscar acá en Efesios capítulo 1. Efesios 1 del 13 al 14. Efesios capítulo 1 del 13 al 14, queridos hermanos. ¿Sí? Efesios 1 del 13 al 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Fíjense, hermanos, qué hermoso esto. El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue prometido por nuestro Señor Jesucristo que nos iba a enviar el Espíritu Santo, así como le dijo a los apóstoles, queridos hermanos. Él nos prometió eso, y así lo hemos sentido, queridos hermanos. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, queridos hermanos, y Él nos va llevando y nos va redarguyendo de pecado, queridos hermanos. Amén. Es precioso esto que estamos hablando ahorita, ese poder del Evangelio, ese poder que puede sanar a través de los dones de sanación, el don de profecía, el don de enseñanza, muchos dones, hermanos, que hay. Esos dones preciosos que se los da Dios a quien Él quiere, de la manera que Él quiere, y los ministerios que hay también, Él se los da a quien quiere, como Él quiere, queridos hermanos. Debemos pedirle al Señor si queremos un don de profecía, de sanación, cualquier don que queramos, queridos hermanos, pedírselo al Señor en oración permanente, y Él nos escuchará y nos responderá, queridos hermanos. Si es su voluntad, Él nos lo va a dar. Precioso esta palabra, hermanos, preciosa, preciosa esta palabra, muy bella esta palabra. Fíjense acá en Mateo, vamos a cerrar con esta bella palabra, queridos hermanos, ¿sí? Fíjense acá, vamos a leer, vamos a leer porque este es importante. Mateo 5, vamos al Evangelio de Mateo. Con este Evangelio vamos a cerrar la palabra de hoy, la prédica. Hay mucha lectura, queridos hermanos, sobre este tema del poder del Evangelio. Hay muchísima lectura para hablar. Amaneceríamos aquí en una vigilia hablando solamente del poder del Evangelio. Amaneceríamos, hermanos, de seguro. Fíjense, Mateo 5:13, queridos hermanos, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero no debemos perder la sal. No debemos perder esa característica de la sal, queridos hermanos. Y en este momento la sal es llevar el Evangelio. ¿Para qué? Para curar heridas, para sanar, para cicatrizar. Amén. Esos espíritus y esas almas que están dolientes, esos corazones rotos que tienen tanto problema en la humanidad, queridos hermanos, y están inmersos en eso porque no conocen el Evangelio, no conocen al Señor. Y esa es parte del llamado, que nosotros somos la sal de la tierra. Fíjense en Mateo 5:14, estamos en 5:13. 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz del mundo, queridos hermanos, y sal de la tierra. Tenemos que alumbrar donde lleguemos, hermanos. Alumbrar, irradiar el Evangelio.